Estamos de regreso. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando hablamos de justicia, debemos de entender que es una condición que debemos de tener y permanecer siempre. Pero cuando nosotros comenzamos a ver nuestro caminar diario y las diferentes circunstancias que vivimos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces hay cosas que nos jalan y nos quieren sacar de ese lugar. Por eso es que debemos de buscar intencionalmente la justicia. Y la manera en como yo la veo y de alguna forma la he experimentado es cuando tengo el entendimiento de la justicia de Dios, que es importante en mi vida. Pero cuando hay circunstancias, se quiere salir la carne, quiere tomar control, pensamientos, emociones, pero en ese momento poder ir y buscar y entender que no puedo actuar de esa manera. No puedo ir y accionar de esa manera, sino que primero tengo que traer cautivo mis pensamientos, mis emociones, para que sobre ese asunto lo que prevalezca sea la justicia de Dios. Pablo en Filipenses capítulo 3 nos da un ejemplo extraordinario de cómo alguien puede hacer un proceso para llevar su vida a una vida en justicia. Porque la fase 1 es cuando somos justificados en Cristo. Pero después de esa fase uno entra en un estilo de vida, o sea, el vestirse es algo de todos los días, donde entra en un estilo de vida donde practica la justicia. Y ahí es donde está el reto de todos nosotros como creyentes, o sea, una vida de una práctica constante de la justicia. Entonces dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo viene hablando de todos sus méritos, sus logros, judío de judío, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley. O sea, Pablo comienza a presentar todas sus credenciales. Pero en el versículo 7 dice Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Entonces aquí Pablo nos muestra una herramienta poderosa. Si yo quiero vivir en la justicia de Dios, necesito entender que aunque los logros que haya tenido, el éxito que haya tenido, la experiencia que haya tenido, el conocimiento que haya tenido, que no es malo, sin embargo no puede tomar una prioridad en mi vida, no puede ser la plataforma sobre lo que yo sostengo mi vida, porque al final lo más importante es poder tener no la propia justicia. O sea, ¿qué sería la propia justicia? La que se genera por mi propio esfuerzo. Yo necesito ir en un estilo de vida donde pueda ser hallado en Cristo, pero donde lo que se manifieste sea el amor de Cristo y la justicia del Señor. Entonces aquí yo puedo ver un proceso, yo le llamaría un proceso de desprendimiento. ¿Por qué muchas veces una relación matrimonial, por qué muchas veces las relaciones que nosotros tenemos a diario entran en caos, entran en conflicto, se quebrantan? Porque siempre una de las partes está tratando de imponer su propia justicia, su propio entendimiento de lo que es correcto. Eso es interesante, porque nosotros le podemos estar llamando justicia a algo que no es justicia. Por ejemplo, la necesidad de que se establezca lo que yo pienso no es justicia. Esa es mi necesidad de establecer un pensamiento. O sea, si yo considero que nos íbamos a reunir a las 9 de la mañana y ustedes vinieron a las 10 y yo considero que es una ofensa, yo voy a decir, esto es injusto, que yo haya venido temprano y ellos vinieron tarde. Eso no es la justicia que habla la Sagrada Escritura. La justicia que habla la Sagrada Escritura es que Cristo murió por nosotros y aún siendo pecadores nosotros, Él nos redimió. O sea, no tiene que ver con el accionar de los otros. No tiene que ver con un estándar de cumplimiento. Tiene que ver con una vida en Dios, sujeta a la voluntad de Dios. O sea, está fuera de cualquier estándar humano. La justicia es un estándar sobrenatural, es un estándar de la vida en Dios.
La forma de vivir justo solo puede ser si yo me apego a la voluntad del Señor. No tiene que ver, es más alto que los valores morales. Porque hay personas que pueden ser moralmente correctas, pero pueden tener dos esposas, o pueden tener dos mujeres, o de alguna manera ser muy correctos en su conducirse, pero tener algunas cosas en oculto que la gente lo maneja, lo puede ver, pero para Dios son pecados. No es justo, sino es moralmente correcto o es moralmente bueno. Un gran profesional que paga sus impuestos, que colabora con la humanidad de alguna manera, pero tiene ciertos pecados en su vida, él no es justo. Él es una persona moralmente aceptable, pero no justo, porque el estándar de justicia es un estándar divino que tiene que ver con la vida en Dios. Por eso es que Él nos traslada del mundo donde nosotros no conocíamos, éramos injustos por no ser lavados por la sangre, ni vivir con respecto a su voluntad. Entonces fuimos traídos ahora y este estándar es muy diferente. Además, es inalcanzable en el poder de los hombres. Por eso es que el Espíritu Santo habita en nosotros, para que nosotros en el poder del Espíritu Santo podamos manifestar una vida en rectitud. Entonces, primera de Juan, capítulo 3, verso 10 al 12 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque en esencia el amor al prójimo es una de las expresiones de justicia. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín, según él, fue injusto que la ofrenda de él no fuera valorada como la de Abel. Y él tomó su justicia, que no se debería llamar justicia, en sus propias manos. Y ahora, eso lo vemos con un asesinato, pero también lo podemos hacer en un tema de opiniones, en un tema emocional. Entonces, por ejemplo, ¿a qué le llama justicia el Señor? A que bendigas al que te maldice. En el mundo eso no es justicia. Pero para Dios, bendecir al que lo maldice es justo, porque no es el pago. Ahí es donde los seres humanos, cuando hablamos de justicia, vemos el pago que alguien tiene por algo que hizo mal. No, es un estilo de vida según la voluntad de Dios. Por eso Él dice, ok, si te piden que lleva la carga una mía, lleva la otra. Si te dan una mejilla, pon la otra. Eso es justicia. Entonces, no es computable al razonamiento humano fuera de Dios. La única manera que yo puedo hacerlo es, por ejemplo, Jesucristo se hizo pecado para liberarnos a nosotros. No es justo. O sea, a la mentalidad humana no es justo, pero según Dios sí, era la forma de redimir a la humanidad. O sea, justicia es algo más amplio. No, en nuestra mentalidad humana, sin Dios, va a ser muy difícil tratar de entenderlo. Por eso, primero Dios me justifica para lograr ver la forma de vida del reino. Cuando se habla de justicia, mucho lo que va a saltar es lo que yo quiero hacer, lo que yo creo. Pero una de las definiciones de la justicia es actuar con imparcialidad. Y esta palabra imparcialidad tiene que ver ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. Es decir, que cuando la justicia se va a establecer, no debe existir el yo creo, el yo pienso, ni aquello que le recorre la sangre a uno. Pareciera que la sangre se pone caliente y es que me tiene que pagar y es que tiene que hacer lo que yo digo. Todo eso debería de ser ausente y traer la justicia de Dios, que como usted decía, pastor, ¿qué dice Dios sobre esto? Y en una ocasión escuché una frase que dice que la justicia es aplicar la verdad, entendiendo la verdad como Cristo, que por Él es que nosotros somos justificados y nos podemos introducir a un lugar de justicia. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 6:11, está hablando Pablo a Timoteo. Entendemos el rol que jugó Timoteo, ¿verdad? Como alguien que le dio consecución al trabajo, plantación, desarrollo de iglesia, discipulado, un joven entrenado y entendido además. Entonces Pablo con él le dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor y la constancia y la humildad.
nosotros tenemos que tener un estilo de vida donde nos esmeramos por establecer la justicia de Dios. Por eso la justicia de Dios es más que reclamar algo, porque generalmente la justicia de Dios nos va a llevar y nos enseña a poner en primer lugar al prójimo que a mí mismo. Solo desde ahí yo ya no puedo juzgar al prójimo por algo que considere injusto, porque en la justicia de Dios yo lo pongo en primer lugar. Y si algo hizo él, yo tengo la obligación por la justicia de perdonarlo, independientemente de lo que me ha hecho, porque esa es la justicia de Dios. Sin embargo, la humanidad dice que lo justo es que él pague por lo que me hizo. Pero sin embargo Dios dice que yo vivo en mi vida de sacrificio y viendo a la humanidad como algo a quien yo le rinda servicio, le entregue mi vida, los ayude, colabore, independientemente de cómo son o me traten. Tomando el contexto donde el apóstol Pablo nos introduce al vestir la armadura, recordemos que está hablando de relaciones y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra un sistema espiritual caído. Entonces, cuando escuchamos sobre la justicia, podemos ver en 3 áreas que necesitamos revisar cómo estamos. La primera es la posición con Dios que yo tengo. La justicia de Dios y que nosotros hemos sido justificados por medio de Cristo. Es lo primero que nosotros debemos de entender. Que no solo vamos a ponernos en un lugar para evaluar a alguien sobre un asunto, sino que nosotros mismos ya fuimos lavados, fuimos justificados por Cristo. Lo segundo es cómo es la justicia que yo estoy teniendo con las personas que están a mi alrededor. Cuando pensamos en justicia, tal vez pensamos en alguien que nos hizo algo malo desconocido, pero empecemos a verlo desde nuestra casa, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, pero después las personas con las que nos relacionamos en el centro de trabajo, en el centro de estudio, cómo yo me estoy comportando, cómo los estoy valorando. Pero también lo tercero que va a ser clave es cómo estoy manejando la injusticia que las personas pueden hacer para conmigo. Y eso nos va a permitir tener un ámbito diferente cuando hablamos de la justicia. Pero lo primero que debemos de entender es que nosotros hemos recibido la justificación por medio de Cristo y ha sido por amor. Y ahora eso está en nosotros y por tanto es lo que debe empezar a fluir en nuestra vida. Agradecemos por el tiempo que ha compartido con nosotros y queremos invitarlo a que continúe conectado, donde vamos a seguir hablando sobre los diferentes elementos de la armadura de Dios. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo,